Si alguna vez has grabado en condiciones de baja luz, donde no podías o necesariamente tenías que forzar el ISO y como resultado has tenido algunas imágenes con una fuerte presencia de ruido electrónico, en el video tutorial de hoy te voy a enseñar a trabajar con este tipo de material y transformarlo en un material que se ve muy bien y profesional. Este es el clip con el que vamos a trabajar y así se ve directo de cámara. Así se ve con correcciones de color básicas y este es el resultado final que vamos a tener en el video de hoy. Vamos a revisar paso por paso y nodo a nodo cada una de las tareas que debemos hacer y la aplicación correcta de cada uno de estos efectos para que puedas replicar este proceso en tu trabajo y poder rescatar quizá o mejorar este material que tienes con exceso de ruido o que fue grabado en condiciones de poca luz. Pasemos a DaVinci Resolve y comencemos con el video tutorial. Una vez estamos en DaVinci Resolve, directamente pasemos a nuestra página de color. Fíjense que este clip no tiene absolutamente ningún tipo de tratamiento ni se ha hecho ningún tipo de color grading. Vamos a trabajar con versiones locales de color para que al final del video podamos revisar cada una de las cosas que realizamos y los cambios y las mejoras que tenemos en el clip paso a paso. Para ello, en la sección de los clips, esta que podemos activar con este botón, vamos a generar diferentes versiones locales y justamente en este instante voy a crear una nueva versión local. Estas versiones también las podemos crear rápidamente con el atajo de teclado Control Y. A la versión número 1, que es básicamente el clip completamente nuevo y sin hacer nada, lo vamos a nombrar como blog. Pasemos a la siguiente versión, que la voy a denominar Color Space Transform. Esta va a ser la primera actividad que vamos a hacer el día de hoy. En este primer nodo que tenemos acá, el cual voy a denominar Color Space Transform de entrada, vamos a depositar el Resolve Effects Color denominado Color Space Transform directamente acá. Ahora, es importante tener en cuenta que en Color Space Transform tenemos dos grupos de opciones principales, dos entradas y dos salidas. Y estas dos entradas, una es para el espacio de color y otra para la gama. La gama es la luz y el color es la otra parte que forma la imagen. Para este clic en específico con el que estamos trabajando, el espacio de color de entrada es el Gamut 3 y el input gamma es el slug 3. En el espacio de color y la gama de salida para este nodo vamos a trabajar con DaVinci White Gamut y DaVinci Intermediate. Este DaVinci White Gamut y DaVinci Intermediate son un espacio de color y una gama diseñadas para trabajo, ¿de acuerdo? Y en un momento van a entender muy bien de qué se trata esto de trabajo dentro de nuestro árbol de nodos. Vamos a crear un segundo nodo denominado Color Space Transform de salida o de out. En él vamos nuevamente a colocar un Color Space Transform y como nuestro nodo anterior nos está entregando DaVinci White Gamut y Intermediate, en la entrada de este nodo vamos a colocar DaVinci White Gamut y DaVinci Intermediate. Ahora, para la salida vamos a trabajar con un espacio de color y gama de entrega y en este caso el más utilizado, el más común es el Rec 709 y la gama 2,4, que es un espacio de color y una gama enfocada para SDR o Standard Dynamics Range, que es el espacio de color y la gama más utilizado en internet, redes sociales, dispositivos móviles, televisores, y en el 90-95% de los casos es el espacio de color y la gama que se va a utilizar. En el otro 10 o 5% o en esos casos muy puntuales en los que se trabaje con Rec 2020, PQ, HLG, va a ser cuando necesites entregar específicamente, por ejemplo, para cine digital o para entregas en HDR para alguna plataforma en especial. Vamos a configurar acá Rec 709 y gama 2,4. Una vez hemos configurado correctamente los Color Space Transform, voy a crear una serie de nodos muy sencillos, uno acá antes del Color Space Transform, uno en medio de los dos y uno al final. Y estos tres nodos que he colocado es para hacerte entender qué es esto de entrada, espacio de trabajo y salida. Antes del primer Color Space Transform, todo lo que hagamos acá va a estar en entrada, ¿cierto? Y tiene el espacio de color y la gama de entrada. En este nodo, por ejemplo, es donde vamos a trabajar la reducción de ruido. Luego, en los nodos o el nodo que tenga en medio de los dos Color Space Transform es el espacio de trabajo y es acá donde tenemos DaVinci White Gamut y DaVinci Intermediate. Si quisiéramos verlo, podemos incluso, teniéndolo seleccionado, habilitar acá el highlight y fíjense cómo la imagen se ve plana, se ve en DaVinci White Gamut. Voy a desactivar esta herramienta nuevamente y continuamos. En este nodo que tengo acá, que normalmente no aplicamos nodos ahí, pero sí es posible y algunas personas lo hacen, después del último Color Space Transform, esto está en salida, está en Rec
709 gamma 2,4. Y aquí se pueden aplicar cosas como grano, algunos, por ejemplo, halation o glow, o unos elementos o efectos prácticamente de salida o que se utilizan ya al finalizar nuestro color grade. En este orden de ideas, vamos, una vez ya que hemos hecho las dos Color Space Transform, a crear una nueva versión. Voy a utilizar Control Y y voy a renombrar esta tercera versión. En esta voy a colocar primarios, ya que en esta versión vamos, antes de la reducción de ruido, a hacer una serie de ajustes primarios para llevar la imagen a un punto de partida mucho mejor. Para ello voy a eliminar este nodo que no necesito y este otro nodo que no necesito. Y aquí, en este de acá que tengo al centro, voy a comenzar ajustando primero mi exposición. ¿Cómo la voy a ajustar? La voy a ajustar acá en mis ruedas primarias, en la rueda de offset que trabaja en todo el forma de onda. Vamos a trabajar acá en wait for, y con la rueda maestra que está aquí en la parte inferior. Entonces directamente acá voy a empezar a levantar mi forma de onda, y fíjense, tanto en el visualizador como en el forma de onda, como empieza a tener mucha más luz toda la imagen. Voy a llevarla a un punto de partida que me guste, puede ser acá, y directamente dejo este nodo acá quieto. Creo un nuevo nodo con Alt S y este lo voy a llamar contraste. Para el contraste voy a trabajar directamente con el deslizador de contraste acá. Le voy a dar un poquito de contraste a esta imagen, no mucho, y voy a ajustar su pivote un poquitico arriba. Hasta acá me gusta el resultado que tenemos. Paso a un nuevo nodo y aquí voy a ajustar el balance de blancos, o el white balance. Hay diferentes métodos para ajustar el balance de blancos, desde los más sencillos como ajustar la temperatura y el tinte acá en esta parte, trabajar con curvas, por ejemplo, es otra de las opciones. Hay una opción automática acá con este botón de acá, pero en este caso voy a trabajar con las barras de color. Antes de comenzar a modificar las barras, voy a eliminar por completo esta Luma Mix, ya que ella lo que hace es que los otros canales se estén como nivelando a partir del que yo esté modificando. Entonces no quiero eso, y voy a pasar acá en los scope al wait for, a parade, para ver los canales separados y empezar a nivelarlos un poco. Esta imagen, aunque al final va a tener un tono, digamos que naranja, no debe ser tan fuerte ni tan marcado como en este momento. Entonces vamos a hacer primero un balance general de esta imagen. Directamente voy a empezar con los offset y voy a levantar este canal azul que está muy abajo. Por acá voy a bajar un poquito este rojo y subo un poquito el verde. De acuerdo. Ahora voy a trabajar con leaf, un poco de leaf acá, gain, eso, y poco a poco, esto es un ajuste que se debe hacer con mucha tranquilidad, empezamos a nivelar los canales. Me gusta el resultado que tenemos. Quizá no sea tan evidente en este momento, pero si apago y enciendo el nodo, pueden ver que efectivamente hay un cambio visible en la imagen y ya tenemos un punto de partida. No es necesariamente este balance de blancos el final, pero es un punto de partida que me gusta. Incluso voy a reducirle un poquitico en rojo, en azul, y voy a hacer un poquitico en verde, y este me gusta más. Lo voy a dejar de este modo. Con estos tres nodos y con estas tres correcciones primarias vamos a empezar a aplicar la corrección de ruido. Luego vamos a hacer un poquitico más de primarios y hacer la finalización del clip. Entonces, una vez tenemos este punto, vamos a crear una nueva versión de color con Control Y, y esta nueva versión es la que vamos a denominar Noise Reduction o reducción de ruido. Para esta parte del proceso que estamos adelantando, voy a crear un nuevo nodo acá en la parte anterior que voy a denominar Noise Reduction, y un nodo acá al final, que este nodo lo voy a denominar Tests, porque con este nodo voy a hacer unas pruebas con una aplicación, un plugin externo que es gratuito en su versión de prueba y que no nos va a costar nada y nos va a servir de mucho para este ejercicio. Voy a buscar acá Noise y voy a aplicar este plugin de Neat Video denominado Reduce Noise versión 5. Este incluso es un plugin que también sirve para reducción de ruido en su versión de paga, pero en este caso, como estoy en la versión gratuita, únicamente lo voy a usar como evaluación. Lo deposito acá en Tests y acá voy a utilizar este botón que dice preparar perfil de ruido. Esto nos va a abrir una aplicación externa y le vamos a dar aquí en OK. Tenemos esta primera imagen y en esta imagen voy a hacer una evaluación del ruido. Voy a utilizar para esta evaluación este pedazo de acá que no tiene ningún elemento. Acá esta fracción de acá. Y veamos, en este caso tengo un nivel de ruido de 11.1. Para que entiendan un poco más esta escala del ruido que nos hace Neat Video, un ruido normal estaría en un valor cercano entre el 1 y el 2, ¿cierto? 1, 1.5, 2, 2, un poquito más. Por ahí es incluso un ruido que no es perceptible por la mayoría de las personas. Entonces es un ruido aceptable. Y en este caso tenemos un valor de 11.1. Es muchísimo el ruido que tiene esta imagen en este momento. También podemos verlo sin
necesidad de una herramienta especializada, acá revisando la imagen podemos ver la cantidad de ruido que tiene la imagen. Fíjense, es muchísimo. Pero ahora con DaVinci Resolve y con las herramientas de reducción de ruido avanzadas que tiene, vamos a poder dejar esta imagen muy, pero muy bien. Recuerden que estas herramientas de reducción de ruido están disponibles en DaVinci Resolve Studio y que si deseas adquirir la licencia puedes utilizar un código de descuento que te dejo en la descripción y adquirirlo por solo $280. Aprovecha esta oportunidad porque es por tiempo limitado. Continuamos. Voy a seleccionar en este caso el nodo de reducción de ruido, este primero que tenemos acá. ¿Por qué aplicamos la reducción de ruido al comienzo? Primera razón, porque queremos que la aplicación o la evaluación de esta reducción de ruido se haga directamente desde la fuente. Esto favorece a la herramienta. Segunda razón, porque al ser un proceso que requiere un proceso computacional fuerte, en muchos de los casos vamos a necesitar utilizar render catch para poder tener playback en tiempo real. Y si aplicamos esta reducción de ruido en un nodo mucho más adelante, cuando hagamos algún cambio en un nodo anterior, este render catch se va a perder, se va a borrar y se va a tener que hacer nuevamente, y esto se traduce en más tiempo de procesamiento. Entonces siempre es mejor aplicarlo al comienzo. Directamente vamos a la herramienta de reducción de ruido y tenemos dos casillas de reducción de ruido temporal y reducción de ruido espacial. Para que entiendas de una manera muy sencilla la diferencia entre ambos, quiero que veas que la reducción de ruido temporal es una reducción de ruido que tiene en cuenta diferentes frames del video. Hace una evaluación no solamente en un frame, sino en múltiples frames. Y la reducción de ruido espacial hace la evaluación en un solo frame, como si fuese una fotografía. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero lo ideal es que trabajen en conjunto. Vamos a aplicar un poco de cada uno para mejorar nuestro clip. En la primera opción que tenemos acá de Temporal Noise Reduction, fíjense, la primera opción nos dice cuántos frames quieres empezar a evaluar en todo el clip. Si seleccionamos la opción de 1, quiere decir que va a evaluar todos y cada uno de los frames, uno por uno va evaluando, y eso quiere decir que va a trabajar más. Si por el contrario selecciono 5, cada 5 frames va a ser una evaluación. Un frame evalúa 1, 2, 3, 4, 5 y en el quinto vuelve a evaluar, y así sucesivamente. Esto se traduce en menos esfuerzo por parte del equipo, quizá un resultado no tan perfecto, pero vas a poder trabajar mucho mejor. ¿En qué casos vamos a necesitar trabajar en uno? En estos casos donde hay muchísimo movimiento, quizá árboles, el cabello, un caballo galopando, elementos donde hay movimientos muy detallados y que necesitamos que se haga una evaluación muy detallada frame a frame. El 5 es útil, por ejemplo, como en este caso me están viendo, donde el fondo es igual, yo no me muevo mucho. Entonces, para esos casos donde no hay mucho movimiento, es mejor el 5. Si no están seguros de qué aplicar, pues utilicen, por ejemplo, 3 y van revisando los resultados. En el tipo de estimación de movimiento, también vamos a poder escoger si no queremos que haga estimación de movimiento, si haga una estimación de movimiento rápida o una estimación de movimiento de mayor calidad. En este caso voy a trabajar con Better. Y el rango de movimiento también es muy similar a lo que les estaba diciendo. Si dentro del video hay un rango de movimiento como el de mi mano, que es algo corto, algo que es predecible, pueden utilizar el largo. Pero si hay movimientos cortos muy detallados que necesitamos que no hayan aberraciones durante la reducción de ruido, vamos a utilizar Small. Si no están seguros, utilicen Medium y ya está. Ahora acá tenemos, ahora sí, la aplicación como tal o la evaluación que va a hacer en cada uno de esos frames para reducir el ruido. Estos valores de Luma y Chroma van de 0 a 100, pero muy rara vez van a utilizar ustedes valores, por ejemplo, por encima de 30, ya que esto va a hacer que la imagen se vea empastada, se va a ver muy emborronada o se va a ver, digamos, que no se va a ver muy bien, y aparte el equipo va a tener que estar trabajando más. Entonces en estos valores les recomiendo comenzar con 5, 10 valores bajos e ir evaluando de qué manera se está comportando esta reducción de ruido. Para este primer ejercicio voy a utilizar 10. Fíjense que tanto Luma como Chroma se han modificado el tiempo porque están vinculados con esta cadenita de acá. Yo podría deshabilitarla y poder movilizar cada uno de estos deslizadores independientemente. No lo quiero hacer en este momento. Ahora, en la reducción de ruido espacial, que recordemos es esta evaluación que hace en un frame para de ella partir en todo lo demás, tenemos diferentes opciones, pero la que me gusta utilizar y la que les recomiendo sin lugar a duda es la Ultra NR, ya que esta hace una evaluación muy similar a la que haría Neat Video en la versión de paga y hace una reducción de ruido muy pero muy buena. Directamente cuando seleccionamos Ultra NR, lo primero que debemos hacer es utilizar este botón que dice analizar para que él escoja un punto en la imagen para medir este ruido. Vamos a utilizar analizar y fíjense, él directamente ha escogido acá este fragmento de acá, este pedacito, y un área muy pequeña realmente, pero yo quiero que haga una evaluación en otro lugar
lugar y más grande. Entonces puedo seleccionar esto, moverlo, fíjense, y también puedo cambiar el tamaño seleccionando una de sus vértices acá. Puedo hacer que haga una evaluación mucho más grande. Al tener un área más grande, pues es una evaluación mucho mejor. Y veamos que en este caso la evaluación nos arroja un valor en luma de 13,1 y de croma de 7. Teniendo en cuenta estos valores, quiero utilizar en el temporal un valor de 12. Ahora vamos, antes de revisar visualmente los resultados que tenemos en el clip, vamos a trabajar o utilizar nuevamente el test que tenemos. Entonces lo aplico a este nodo de acá y vamos directamente a la aplicación de terceros. Esta es la imagen que tenemos ahora con la reducción de ruido aplicada y vamos a ver qué nos dice la herramienta. Tenemos un nivel de ruido de 2,8. Recordemos lo que les mencionaba hace un momento, que entre 1 y 2 es un valor donde el ruido es poco percibible. Digamos que del 2 al 3 ya se puede evidenciar, pero sigue siendo bueno. Tenemos 2,8. Hace un momento teníamos 11, algo. Entonces era una cantidad de ruido excesiva. Y acá ya el nivel de ruido es realmente mínimo. Es prácticamente imperceptible. Pasemos nuevamente a DaVinci Resolve. Voy a colocar esto un poquitico más grande para que lo vean mejor. Voy a acercar por acá, por ejemplo, a este sector de acá. Y fíjense muy bien, voy a apagar la reducción de ruido. Vean cómo cambia este clip. Con ruido, pues que es sin duda muchísimo el ruido que tiene este clip en este momento. Fíjense esta gran cantidad de punticos de colores rojo, verde y azul. Y el grano también que aparece acá en toda la imagen. Y vean, con reducción de ruido, pues que es hermoso el trabajo que hace esta reducción de ruido. Veamos por ejemplo los detalles acá en la ropa de ella. Apaguemos esto, vean, en la cantidad de ruido que vemos acá, y ahora cuando encendemos la herramienta está perfecto. Estamos evaluando a un zoom que normalmente no se va a ver la entrega final. Si restablezco la visualización podemos ver cómo se ve la imagen con ruido, sin ruido. Entonces me encanta esta herramienta de reducción de ruido de DaVinci Resolve y realmente les animo a utilizarla. Si tienes alguna duda respecto al proceso que acabamos de hacer, por favor déjamela en los comentarios y también déjame en los comentarios qué te parece la reducción de ruido que acabamos de aplicar. Continuemos. Una vez hecha esta reducción de ruido, voy a crear una nueva versión. Y esta nueva versión la voy a renombrar, esta versión número 5, le vamos a colocar acá ya grading, porque ya en esta versión y a partir de este momento voy a hacer cambios subjetivos, cambios que yo quiero hacer para darle intención a esta imagen. Aquí es donde uno ya cambia colores, agrega quizá algunas sombras y empieza a darle ese look que se desea, ya sea subjetivamente por parte del colorista o según las indicaciones del director de fotografía o el director del film. Voy a apagar esta opción de clips y lo primero que voy a hacer es organizar un poco esto. Entonces no necesito acá el panel de efectos, este de test no lo necesito. Voy a correr esto un poquito para acá, esto un poquito para acá y voy a continuar haciendo un poco más de primarios, luego algunos secundarios. El siguiente primario que quiero utilizar es uno que denomino saturación, ya que en este momento siento que la imagen tiene algo de saturación y no quiero que tenga tanta. Entonces voy a seleccionar acá en las ruedas primarias, en el Color Boost, y voy a restarle 5 puntos. Con eso más que es suficiente. Fíjense la diferencia, es sutil, pero me gusta el resultado que tengo en este momento con esa reducción de saturación. Ahora creo un nuevo nodo y este lo voy a denominar log, pero este log no tiene nada que ver con el logarítmico del clip original. Este log lo denomino así por las ruedas de color log, estas de acá, que trabajan sombras, altas luces y medios tonos de manera separada y muy controlada. Me gusta lo que hacen. Antes de trabajar con log, quiero que vean algo importante. Voy a intentar darle play a este clip y veamos a qué velocidad se reproduce. En este momento me da 5 frames por segundo. Al equipo le está costando procesar la reducción de ruido que aplicamos hace un momento. Entonces es aquí donde es importante utilizar opciones de optimización como la que es el Render Catch. Directamente lo que voy a hacer es ir al menú de Playback, la opción de Render Catch, vamos a utilizar la opción Smart. Cuando le dé clic en Smart van a observar cómo los nodos de reducción de ruido y de Color Space Transform se van a tornar de un color rojo, sobre todo el nombre y el número. Esto no es un error, esto lo que nos está contando o informando es que hay un proceso de Render Catch pendiente y que se va a estar procesando. Directamente cuando activo acá Smart se tornan de color rojo, fíjense. Pero esto lo que nos están mostrando es lo siguiente, que están sin procesar, pero por ejemplo voy a pasar aquí a la página de Edit. Esa línea de color rojo se va a ir tornando
a color azul. Esto quiere decir que se está renderizando en caché y una vez ella se complete voy a poder tener reproducción en tiempo real gracias a esa renderización en caché y voy a poder seguir trabajando de manera fluida mi color grading. Ahora, una vez se complete, vamos a ir a la página de color. Una vez este se complete, también van a ver cómo estas letras pasan de ese color rojo al color azul. Ha terminado, ya tenemos el render caché completado y ahora si le doy play acá al clip, tenemos velocidad de 23.97. Podemos ver el clip muy bien. Una vez hecho esto, ahora sí vamos a completar la gradación que estoy haciendo acá en log. Fíjense, quiero que vean la diferencia entre si yo cambio acá el leaf, por ejemplo, fíjense cómo todo el forma de onda se está moviendo. Cuando digo forma de onda me refiero acá en la parte de los scope, todo el forma de onda se mueve, ¿cierto? Diferente a cuando trabajo con log, donde acá únicamente muevo las sombras. Fíjense cómo solo las sombras se están moviendo y parte de los medios tonos, pero es muy poco. Una vez hecho este ejemplo que quería mostrarles, entonces ahora sí voy a hacer unos ajustes acá en las sombras. Quiero esto un poco más oscuro, así, no tanto, algo así me gusta. A subir un poquitico los medios tonos y un poquitico las altas luces, algo muy sutil. Veamos la diferencia. Esto antes y ahora, la saturación, balance de blancos que hicimos, contraste y exposición. Todo eso ha cambiado el clip hasta el momento. Algo que me gusta hacer, una práctica muy buena, es que cuando tenemos muchos nodos y sabemos que vamos a tener más nodos, podemos crear un compound node. Entonces podemos seleccionar acá estos nodos, por ejemplo, y le doy acá crear un compound node. Esto lo que hace es crear o agrupar esos nodos y puedo nombrarlos, por ejemplo, primarios. Directamente, si necesito cambiar algo dentro de esos nodos, puedo darle doble clic, ingreso en ese compound, hago el ajuste que necesite y puedo darle exit compound node para regresar al nivel anterior. Ahora voy a crear un nuevo nodo y en estos nodos que acabé de crear paralelos con Alt P voy a hacer ajustes secundarios. El primero de esos ajustes secundarios que me gustaría hacer es cambiar todo este tema de la temperatura, ¿cierto? Que tengo en esta parte, porque quiero que esta temperatura de esta luz sea un poco más similar a la temperatura que tengo en la parte de atrás o a la luz que le está dando a ella. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer es que voy a crear inicialmente una ventana de gradiente. Esta de acá la voy a ubicar por acá para ver realmente qué es lo que me va a afectar o no ella. Puedo activar acá highlight y puedo ajustarla acá un poco. Entonces la quiero de esta manera. No importa que acá me esté afectando un poco a nuestra modelo, porque en un momento vamos a aislarla mejor. Entonces, una vez he aplicado mi ventana, voy a empezar a ajustar, por ejemplo, el hue directamente. Podría aplicar acá el hue y buscar un tono un poco más similar a lo que tenemos en la parte de arriba, algo así. Ya se parece un poco más, voy a seguirlo ajustando. Voy a ajustarlo acá un poquito con gamma, algo así, y una gotica con gain, no mucho, algo así. Tal vez el leaf le voy a dar un tono un poquitico más verdosito acá y hasta ese punto me gusta. Recordemos que estoy fijándome sobre todo es en la temperatura que cambia acá. Y aunque estoy afectándola un poco a ella, fíjense acá, lo que tengo que hacer es dentro de ese mismo nodo, ahora voy a agregar una ventana de curva para aislarla directamente a ella. Entonces rápidamente y con unos simples trazos, puede ser así, no necesito más. Creo esta ventana y ahora esta ventana la voy a invertir, pero con este de acá, no con el de invertir normal de acá, sino con este de acá para que funcione en sustractivo a la otra ventana. Entonces le doy acá y directamente ya la estoy aislando a ella de lo que está pasando acá. Veámoslo acá con highlight, fíjense, ya no está pasándole nada a ella. Le agrego un poquitico de suavizado a esa ventana y lo tenemos. Veamos cómo se veía antes y ahora. Antes y ahora, fíjense que la imagen ahora ya se ve un poquitico más orgánica. Y como les digo, este es un ajuste de color grading, un ajuste subjetivo, ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Quiero agregar una nueva ventana circular, voy a agregar acá sobre su rostro, algo así. No quiere rotar, entonces la roto acá, eso. Y antes de aplicar lo que quiero hacer realmente, voy a hacerle un seguimiento a su rostro porque quiero mantenerlo bien. Entonces le doy acá en este botón, hago un seguimiento completo. Esto por si hay algún tipo de movimiento fuerte como este que acabo de hacer. Fíjense, acá al final ha fallado el seguimiento, entonces solo tengo que seleccionar esta parte del seguimiento, eliminarla y frame a frame corregir esto.
Entonces acá. Incluso fíjense que en esta parte estaría fallando el ajuste que hicimos acá arriba. Entonces acá tendría que hacer lo mismo. Animar esto de acá, ¿cierto? Para que cuando ella sale del cuadro, voy a agregar incluso acá un puntico acá. Cuando ella sale del cuadro, estos de acá lo acompañen y ella no se vuelva así súper rosa. Pero como estamos haciendo acá un ejemplo pues, más sencillo, no voy a quedarme acá haciendo el seguimiento 2 horas, ¿vale? Pues acá vamos a colocar un frame acá, perfecto, y acá, este de acá en su rostro. Perfecto, no necesitamos hacer nada más con esta ventana. Ahora sí la voy a transformar como quiero, la invierto y voy a agregarle Mid and Detail, que es lo que quiero hacer acá. Este Mid and Detail lo que hace es lo siguiente, fíjense cómo por ejemplo acá en la ropa, sin, con, agrega como ese emborronado, es un emborronado muy bonito. Acá está exagerado, está menos 100, voy a agregar solo menos 20 y listo, ya tenemos ese mood suavecito que me encanta. Una vez hemos hecho este emborronamiento, quiero eliminar esta parte de acá. Es una especie de un secundario, pero no lo debo colocar acá en un paralelo porque los paralelos se dividen la afectación que tienen, ya que esto los está fraccionando. Entonces luego de este nodo paralelo voy a crear un nuevo nodo, lo voy a llamar Patch Replace y acá deposito el efecto y esto es lo que vamos a hacer, directamente eliminar esta esquinita. Listo. Perfecto, ya no tenemos esa esquinita. Antes, después, por último, en los secundarios, voy a crear acá un nuevo nodo paralelo. Voy a corregir un poquito el tono de piel de ella. Veo que está un poquito rosa, no me gusta que esté tan rosa. Entonces lo que voy a hacer es directamente con una curva de Hue versus Hue, seleccionar el color de su rostro y voy a darle una variante acá, un poquitico nomás. Listo, perfecto. Antes, después, bueno muchachos, hasta este punto, ahora sí vamos a comparar los diferentes pasos que hemos hecho y para ello voy a utilizar el Split Screen, esta opción de acá y la opción versiones. Quiero que fijen muy bien en lo que hemos hecho hasta el momento. El primer recuadro que están viendo es el clip como venía de cámara. Segundo recuadro, únicamente la transformación de color. Tercer recuadro, una corrección de color básica. Cuarto recuadro, la reducción de ruido aplicada. Y en el último tenemos ya algo de color grading y dándole algo de intención a nuestro material. Por favor, déjenme en los comentarios qué les parece el trabajo que hemos hecho hoy y si quieren que hagan más videos como este. Incluso si tienen material que les gustaría que trabaje en este tipo de videotutoriales, pueden compartírmelo directamente al correo electrónico que dejo en la descripción y podremos hacer otra serie de ejercicios como este. Recuerda que para poder aplicar esta reducción de ruido y algunos de los efectos más impactantes de DaVinci Resolve, necesitas la versión Studio y puedes acceder por solo $280 a esta licencia con el código de descuento que te dejo en la descripción. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima oportunidad.